Hola, buenos días, ¿cómo están? Bueno, arrancando en otro viernes más, y bueno, continuando con el estudio de Lucas, y bueno, vamos a estar retomando donde finalizó Dami, leyó hasta el capítulo 15, versículo 10. Así que vamos a estar leyendo del versículo 11 al 32. Y bien, ni bien esta es una parábola muy conocida, o la mayoría a su vez la habremos escuchado, y es la parábola del hijo pródigo. Así que me gustó mucho y me llamaba la atención también unas pequeñas cositas que tenía, que el Señor nos habla, ¿no?, a través de esta parábola. Así que bueno, vamos a ir leyendo un poquito, oramos y bueno, continuamos con lo que es el estudio. Bien, versículo 11 dice, también dijo, un hombre tenía dos hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntando todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Versículo 15. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos en aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo así dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Bien, hasta acá la lectura, así que bueno, oramos antes de continuar. Padre Celestial Dios, te damos gracias, Padre, por este hermoso momento, Padre, que nuevamente nos regalas, Padre, para poder acercarnos un poquito más a ti, Dios. Y te queremos pedir, Padre, que tú seas la guía de esto, Dios, que nos muestres, Padre, qué es lo que nos quieres decir, Padre, a través de esta parábola, Dios. Padre, dejamos este hermoso momento y te pedimos que nos sigas, Padre, acompañando, que sigas bendiciendo al hermano que está escuchando, Dios. En el nombre de tu Hijo Jesús, amén. Bien, eh, en esta parábola, ¿no? Dice, también dijo, recordemos continuando, ¿no?, que el Señor eh, estaba hablando sobre, como dice el versículo, al inicio del 15, ¿no? Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Así que el Señor continuaba. Dice el versículo 11, también dijo, un hombre tenía dos hijos. En esta parábola se refiere a un hijo mayor y a un hijo menor, ¿no? La primera parte se refiere al hijo menor. Y al final aparece lo que es el hijo mayor. Bien, dice, un hombre tenía dos hijos, dice, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Algo que llama la atención acá, ¿no?, es que el hijo le pide la parte de los bienes, o sea, la herencia, al padre. Y ni bien esto acontece que en aquel tiempo se hace después de que los padres, ¿no?, mueren. O sea, la herencia se reparte después de que los padres mueren. Y acá el hijo, en una acción de rebeldía, ¿no? Se lo pidió antes de tiempo. Y, y acá algo que reflejaba en este versículo, eh, refleja sobre lo que es el amor de Dios. A pesar de la rebeldía que tenía el hijo, el padre lo seguía amando. Y vemos que dice más adelante, y le repartió los bienes. Como decía, ¿no? A pesar de la rebeldía eh, y a pesar de que el padre sabía que estaba haciendo mal, eh, él respetó la voluntad del hijo. Dice, le repartió los bienes. Y en el versículo 13 nos dice, no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. Dice, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Recordemos que la actitud del hijo en sí
ya estuvo mal desde el principio, ¿no? Al no respetar al padre, porque cuando ya le pidió los bienes, aún él estando vivo, ya, digamos, le faltó el respeto, ¿no? Y sabemos que si arranca esa decisión así, la que continúa no va a ser buena. Como dice, no muchos días él se fue del pueblo. Dice, se fue lejos a una provincia apartada y desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. O sea que malgastó todo, fue un desastre, dice, viviendo perdidamente, dice. Versículo 14 dice, y cuando todo lo hubo malgastado, vino un gran hambre en aquella provincia. Dice, cuando todo lo hubo malgastado, dice, vino una gran hambre. Y no es que vino una gran hambre a la provincia. O sea, le vino el gran hambre acá al hijo. ¿Por qué? Porque todos los recursos que tenía, ¿no? Recordemos que cuando se heredan los bienes, o sea, es la parte que le corresponde. O sea, que malgastó todo. ¿Y qué dice? No tenía ni para comer, dice. Cuando lo hubo malgastado, vino un gran hambre. Dice, y comenzó a faltarle. La actitud del hijo menor, en sí ya, por malgastar todo, iba a empezar a tener su consecuencia. Las decisiones equivocadas tienen su consecuencia. Y bueno, el padre sabía que el hijo no iba a tener un buen, como decían al principio, no iba a tener un buen final. Y a pesar de todo, él respetó la decisión. Y algo que sacaba acá un pequeño pensamiento es lo mismo sobre Dios hacia nosotros. Eh, Muchas veces decimos, ¿por qué Dios está tan lejos? O ¿por qué pasan las cosas? ¿Vio? Escuchamos el típico, ¿por qué Dios deja que pasen las cosas? Pero en realidad las decisiones acá siempre las tomamos nosotros. O sea, si Dios quería que seamos muñecos, bien, eh, lo podíamos adorar, servir todo el tiempo, ¿no? Pero Él nos dejó eso, ¿no? Eh, nos dejó las decisiones. No quiero desviarme de tema, pero acá tomamos las decisiones nosotros y muchas veces nos equivocamos. Eh, Acá vemos el ejemplo del hijo menor. Tomó una decisión equivocada y el padre la respetó a pesar de eso. Y dice, recordemos que malgastó todo y empezó a sentir necesidad. El versículo 15 dice, y se fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, la cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y, y algo que me llamaba la atención también era el nivel no de bajeza, sino a qué punto llegó acá el hijo pródigo. ¿Por qué? Porque en aquellos tiempos el cerdo era considerado un animal inmundo para los judíos. Y, y acá vemos o sea, qué nivel no bajó eh, el hijo, ¿no? Dice, se fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, dice, le pidió trabajo, en el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. O sea, era un animal inmundo, ¿no? Que ellos no podían ver y lo que es, ¿no? A dónde tuvo que ir o qué tuvo que pasar para que él llegue a ese punto, ¿no? Que decir que cuando no es no, eh, llegó a trabajar, ¿no? Vamos a decirlo así, de lo que él más le disgustaba, vamos a decir. Eh, y algo que me llamaba la atención acá es sobre eso, ¿no? Eh, ¿Por qué nosotros necesitamos bajar tan bajo para darnos cuenta que somos muy bendecidos? eh, y no, verdaderamente no aprender a abrir los ojos y darnos cuenta. O sea, no sé si se entiende. Eh, no necesitamos ir hasta allá abajo para darnos cuenta que Dios nos bendice, sino que tenemos que aprender a abrir los ojos y darnos cuenta que
verdaderamente somos muy bendecidos. Eh, y acá me llamaba la atención también eso del hijo pródigo, ¿no? Hasta dónde tuvo que llegar para darse cuenta, ¿no? Del amor de su padre. Ahora igual los versículos que siguen lo va a explicar un poquito. Pero me llamaba la atención eso, ¿no? Eh, de que a veces, muchas veces nosotros acostumbrados, ¿no? A lo que es Dios, lo que hace por nosotros, nos olvidamos de su amor. Y a veces cuando nos equivocamos o fallamos, eh, nos damos cuenta, ¿no? De verdaderamente quién es Él. Eh, y no me gustaría y tampoco estaría bueno, ¿no? Que tengamos que pasar por algo así para verdaderamente aprender a verlo. Y el ejemplo que tenemos es el hijo pródigo. Recordemos hasta dónde llegó y ahora en los versículos más adelante vamos a ver que él consideraba mucho a su padre pero eh, hasta dónde tuvo que ir para ver el amor del Padre. En el versículo 16 dice, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos. O sea, miren el nivel ¿no? que estaba. Quería comer de los alimentos del cerdo, dice, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, lo que decía, ¿no? ¿Hasta dónde tuvo que llegar para que él entre en razón, para que él reaccione? Dice, volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Acá algo que me gustaba era que podía pasar dos cosas. O acá el hijo se daba cuenta que desperdició todo recién a esa altura, o se daba cuenta que en realidad él fue muy bendecido allá era muy bendecido con su padre. No sé en qué actitud no lo decían, lo decía ahí, pero dice, una cosa tiene razón, de que nunca tenía que haber dejado su casa. Dice, releo, dice, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Dice, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y algo que me llama la atención, el versículo 20 dice, y levantándose. La acción del hijo, no solamente de pensar, ¿no? De arrepentirse, no solamente lo pensó, sino que él actuó. No solamente dijo que reconoció que se equivocó, sino que él sabía que tenía que actuar y demostrar un nuevo arrepentimiento al Padre. Lo que lo llevó a un arrepentimiento verdadero fue la necesidad que él tenía. Al principio, como decía, no, lo pensó, pero eso después lo llevó a actuar. Dice, me levantaré e iré a mi padre, dice, y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. El pecado fue lo que terminó alejando al hijo pródigo. Pero recordemos que acá dice, no dice voy a ir a mi pueblo, no dice voy a ir con mis amigos, con mi gente, dice iré a mi padre. Y algo que se puede aplicar ¿no? A nosotros, para que se entienda, es que cuando estamos alejados o cuando nos alejamos, ¿no? La actitud tiene que ser siempre volver al Padre. Acá el hijo pródigo dice, iré a mi padre. Y sin darse cuenta va a tener que ir a su pueblo y se va a encontrar con la gente, con sus amigos. Bien, la actitud para nosotros tiene que ser la misma. Siempre tiene que ser volver al Padre, volver a Dios. Y sin darnos cuenta, vamos a volver a la iglesia, vamos a volver con nuestros amigos, pero la actitud tiene que estar enfocada, ¿no? En Dios. En primeramente volver al Padre, como decía acá el Hijo Pródigo. Y dice, ya no soy, el versículo 19, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. O sea, imagínense, es tanto el arrepentimiento, ¿no? Y se dio cuenta lo mal que estuvo el hijo,
que no quería que sea el hijo, no quería que sea reconocido como el hijo, ¿no? Dice, ya no quiere ser, no soy digno de ser llamado tu hijo. Se dio cuenta que se equivocó. Dice, hazme como uno de tus jornaleros. Y cuando dice jornaleros, me llamó la atención porque dice que incluso era menos apreciado que un esclavo. Porque el esclavo ya es parte de la familia, o sea, trabaja y ya vive con ellos. Pero el jornalero es una persona contratada que en cualquier momento se le puede echar. O sea, eh, cuando le dice jornalero, o sea, es más o menos de los menores que tenían en cuenta, ¿no? La familia. Eh, y el versículo 20 dice, y levantándose, vino a su padre. O sea, todo lo que decía el hijo, ¿no? Como decía al principio, la acción, la necesidad, no solamente lo llevó a pensar, sino a accionar, de que él sabía que tenía que volver con el padre. Dice, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello y le besó. Vemos la, la alegría del padre, ¿no? Y como decía Dami, como compartía, ¿no? Eh, si traía alegría encontrar una oveja perdida, encontrar una moneda, ¿qué no le va a traer alegría al padre? Que un hijo vuelva, que vuelva a casa. Dice, y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, dice, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, poner un anillo en su mano y calzado en sus pies. Dice, y traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta. El padre demostró que seguía amando al hijo, que tenía mucho aprecio a él, ¿no? Y cómo lo vemos, vemos en la actitud que tiene. Hizo una actitud, ¿no? Del padre que no era necesaria. Dice, versículo 21, sacad el mejor vestido, vestidle, poner un anillo en su mano y calzado en sus pies. Vemos que el hijo se acercaba, decía que no era digno de ser su hijo. Y acá el padre le dice que saquen lo mejor que tienen y se lo ofrezcan. ¿Y por qué digo que no era una acción necesaria? Porque el padre hizo eso para honrarlo. O sea, él eh, le mandó tener lo mejor, ¿no? Que le consigan mejor, las mejores cosas, como dice ahí, mejor vestido, un anillo, calzado. El padre hizo eso para honrarlo y para demostrarle que lo seguía amando, ¿no? A pesar de los errores que le demostraba, que lo seguía amando. Y era para demostrarle el honor, ¿no? De que sigue siendo el hijo. Y dice el versículo 23, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Y como les decía, ¿no? Eh, si había felicidad por encontrar a una oveja, por encontrar una moneda, refiriéndome a las parábolas, ¿no? Eh, ¿Qué felicidad le va a traer al padre que un hijo vuelva a casa? Y me llamó la atención, eh, y es así. Cuán alegre no va a estar Dios. eh, Espero que no sea por nosotros, que no lleguemos a ese punto, ¿no? De alejarnos de Dios. Pero Dios se alegra cuando encuentran una oveja perdida, la parábola, ¿no? Como decía, la moneda. Y imagínense la felicidad que deja, ¿no? Que un hijo de él vuelva a casa, como decía. Eh, por eso decía, trae becerro gordo, matadlo y comamos y hagamos fiesta. ¿Y por qué? Dice, porque este mi hijo era, y ha revivido, dice. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y acá entra en escena, ¿no? Como había dicho, el hijo mayor. Eh, Estaba con el padre, ¿no? Y él se ocupaba del trabajo, de los quehaceres, ¿no? Del padre. En el versículo 25 dice, y su hijo mayor
estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello, qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar al becerro gordo, por haberle recibido bueno y sano. Versículo 28. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Acá cuando leemos la parábola, recordemos, ¿no? Que dice que el hermano estaba trabajando en el campo. Por lo tanto no había acontecido, ¿no? Lo que había pasado, que el hermano había vuelto a casa. Eh, y más o menos ahora vamos a ir explicando un poquito esta parte para que se entienda. Eh, Dice eh, que no se había alegrado porque el hermano había vuelto. Eh, Dice, versículo acá 28. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Versículo 29. Mas él respondiendo dijo al padre: He aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Algo que me llamó la atención era, como dije al principio, eh, que en realidad el hijo, el que estaba con el padre, ¿no? Verdaderamente fue muy bendecido. Pero la arrogancia, ¿no? No le permitía ver eso. ¿Y por qué digo la arrogancia? Porque recordemos que acá el Señor cuenta este ejemplo por lo que pasaba al principio. Vamos a releer un poquito el capítulo 15, versículo 1. Dice: se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban, diciendo: Este a los pecadores recibe y con ellos come. Esta es la respuesta que el Señor le daba a los fariseos, porque en realidad el Señor se juntaba, ¿no? Eh, con los publicanos y pecadores. ¿Y qué quiere decir? Acá que los fariseos se molestaban por eso, ¿no? Eh, Porque se juntaban con el Señor. Y bueno, recordemos que la entrada, ¿no?, al cielo es para todos. Y los fariseos como que se molestaban por eso. Eh, y el Señor lo demostraba día a día, ¿no? Sanando gentiles, haciendo milagros. Y eso es como que le molestaban a los fariseos. En realidad le molestaba a los fariseos. Y acá tenemos el ejemplo del Hijo. El Señor con esta parábola le responde a la gente. Dice, versículo acá. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre: He aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. El versículo 30 dice: Pero cuando vino versículo 30, pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con ramera, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: Hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Bien, como le iba explicando, ¿no? La respuesta del Señor sobre el final de la parábola era hacia los fariseos. Bien, como ya he dicho Dami, eh, había gente que escuchaba, pero el Señor se la refería a ellos, ¿no? Y le refirió tres parábolas. Y la que responde al principio, ¿no?, era esta, de que los fariseos, por tener, ¿no?, al Señor, como que querían exclusividad, eh, y lo criticaban porque se juntaba como decía, publicanos, pecadores, con gentiles, vamos a decirlo.
Y eso es lo que molestaba. El Señor da los ejemplos acá, como dice, ¿no? Al principio, las malas decisiones, la del hijo menor, eh, te pueden llevar, terminan mal, ¿no? Pero el Señor muestra que el Padre siempre va a estar esperándonos con los brazos abiertos. Eh, y como decía, no necesitamos caer hasta allá abajo para darnos cuenta que somos muy bendecidos, sino que tenemos que aprender, ¿no? A día acercarnos a Dios y abrir los ojos y ver que verdaderamente ya estamos bendecidos. Eh, y acá en lo lo que recuerda algo es que el hijo mayor no valoró eso, no lo vio. ¿Por qué? Porque él tendría que ir a regocijarse, ¿no? A ponerse contento y alegrarse con el padre, o sea, por la vuelta del hermano, y no fue así. Se enojó y empezó, como así decirlo, ¿no? A reclamarle al padre. Eh, y la actitud del hijo fue, no decirlo, no ignoró, sino que no valoraba, no valoraba, ¿no? Lo bendecido que era. Eh, y como dice al final, dice, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Eh, Así que, bueno, la reflexión, ¿no? Que quería darle al principio es muchas veces algo que nos lleva a nosotros eh, alejarnos es el pecado. Siempre, como decía al principio, es la mala decisión. Y nosotros nos terminamos alejando porque, como decía el hijo, eh, el padre siempre nos va a esperar con los brazos abiertos. Y en realidad los que, los que pensamos mal o eh, los que nos, eh, los que pensamos mal somos nosotros. Porque a pesar de equivocarnos pensamos que no va a ser lo mismo. Pero recordemos que Dios siempre va a estar ahí para esperarnos. Atento, como decía, ¿no? El padre cuando vio que el hijo venía salió corriendo. Y aprender, ¿no? Si somos bendecidos, aprender a valorar eso, aprender a abrir los ojos y no ser necios como como el hijo mayor que decía ahí, ¿no? Y, y como decía, ¿no? El Señor le explicaba sobre los fariseos, eh, que ellos eran muy necios. En sí, en toda la lectura que estamos compartiendo en Lucas, vemos varios ejemplos de la necedad de los fariseos. Y verdaderamente me gustaría que cada uno de nosotros, ¿no? Podamos analizarnos nosotros y ver cómo estamos, cómo estoy yo con las cosas de Dios. Verdaderamente le doy el valor que tiene, valoro esa bendición que Dios me da a mí. eh, y quería hacer reflexionar un poquito de esto. En sí, la verdad, eran muchos versículos y yo sabía que si lo analizaba de pedacito por pedacito, eh, era muy lindo, ¿no? Porque íbamos a tener varios minutos. Pero quería hacer una reflexión cortita. Eh, ¿Verdaderamente valoro lo que Dios me da? ¿O necesito que me pase algo malo para ver que Él está ahí? Es la reflexión, ¿no? que tenía para hoy. Y bueno, recordarles, ¿no? Y que aprendamos que Dios siempre está ahí, que nos tiene, que lo vamos a tener con los brazos abiertos, como dice. Y si hoy estás pasando por un momento complicado, difícil, yo te quiero pedir que ores y que lo busques, porque Él siempre va a estar ahí esperándonos. Así que bueno, quería compartirles eso y bueno, oramos para ir terminando. Padre Celestial, Dios, te damos gracias, Padre, por este hermoso momento, Dios, que nos regalas, Padre, para compartir y leer de tu palabra, Dios. Y gracias, Padre, por recordarnos, Dios, que tú siempre nos tienes en estima, Dios, que, que no importa de la distancia que nos alejemos, Dios, tú nos sigues esperando, Padre, con los brazos abiertos, como dice en tu palabra.
Padre Celestial, te queremos pedir que tú seas el que esté tocando nuestros corazones, Padre, el que nos hable, Dios, el que ayude a darte el valor que tienes que tener, Dios, en nuestra vida. Te dejamos todo en tus manos, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, hermano, muchas gracias por todo. Así que bueno, continuamos el lunes y recuerden los lunes, miércoles y viernes. Así que bueno, bendiciones y saludos.